Entonces vamos a comenzar. Primero me presento nuevamente. Yo soy Nicolás Escandolo, soy ingeniero agrónomo. Me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba, que está al centro de Argentina, para las personas que no son de este país. Me recibí relativamente hace poco, el año pasado. Estuve trabajando ahí cuando era estudiante en la cátedra de fitopatología. Eh, vale la aclaración que voy a hacer por si alguien todavía no sabe qué es la fitopatología. Es la ciencia que estudia las enfermedades de las plantas en general. Entonces, bueno, yo estaba trabajando ahí como ayudante alumno, colaboraba en las clases en esa cátedra, en la cátedra de fitopatología. Y esa misma cátedra al mismo tiempo tiene un laboratorio donde hacen análisis, diagnósticos y todos esos servicios. Hacen análisis de virus, hacen detección de nemátodos, en fin, hacen todo un conjunto de análisis. Y dentro de todas esas ramas del laboratorio yo estaba en el área de diagnóstico de enfermedades. Así que bueno, ahí me enamoré de la fitopatología. No niego que ingresé a trabajar porque además de que me gustaba en parte la materia, también tenía una necesidad. Pero después me enamoré de la fitopatología, me apasionó esto y esto es lo que quiero transmitir a través del Instagram de Fitopatología Académica. Quiero compartir con ustedes este mundo que es realmente eso, es otro universo. Cuando ustedes se empiezan a meter en el tema de las enfermedades y empiezan a conocer los hongos, las bacterias, los virus, cómo actúan, se van a dar cuenta que es otro universo. Y es realmente hermoso cuando ven cómo se reproducen los microorganismos. Yo he llegado a darme cuenta que, ojo, esto no está escrito en ningún texto científico, nada, pero yo he llegado a darme cuenta que los microorganismos sienten como nosotros, se enamoran como nosotros, tienen miedo como nosotros, tienen hambre, tienen instinto de supervivencia. Por eso les digo de que es otro universo. Y yo, cuando veo una enfermedad en las plantas, por supuesto que no es que me alegro porque una planta esté enferma, pero realmente me alegro de ver un microorganismo porque es eso, es ver un ser vivo que está intentando alimentarse, reproducirse, crecer, multiplicarse. Es algo precioso. Así que bueno, ahí fue que surge esta página Fitopatología Académica como digamos, un proyecto para compartir con las personas esta pasión que llevo dentro, que es esto de las enfermedades. Así que lo que vamos a ver hoy es un poquito una introducción al mundo de los virus. ¿Por qué quiero hacer esta introducción al mundo de los virus? Resulta que yo sigo varias páginas de Facebook donde comparten fotos de enfermedades. Las personas en general comparten, qué sé yo, alguien tiene una lechuga enferma y la sube a esa página de Facebook, a ese grupo, y pregunta, ¿qué tiene mi planta? Alguien me puede decir qué es lo que le pasa. Y me pasa, porque en verdad todos los días entro a esas páginas y veo, que a veces, digamos, no se tiene muy en claro el concepto de qué es un virus, o qué es una enfermedad viral, virósica. Entonces, las personas por ahí recomiendan un fungicida para controlar un virus, o recomiendan un antibiótico para controlar un virus, o hay veces, digamos, que los síntomas son tan confusos que podrían ser tantas cosas y hay personas que directamente hacen un diagnóstico y dicen, vos tenés tal virus, tenés que hacer tal cosa. Entonces, yo veo todo eso y digo, bueno, digamos, por ahí si no entendemos bien qué es un virus, cómo se comportan, dónde sobreviven, cómo se transmiten, corremos el riesgo de hacer malos manejos en nuestros sistemas productivos. Hacer un mal manejo. ¿Y eso a qué conlleva? A que utilizamos productos que no sirven, gastamos dinero, contaminamos el ambiente, nos contaminamos nosotros. Entonces, digo, bueno, estaría bueno hacer esto, una introducción al mundo de los virus, porque siento que hay muchas dudas. Por ahí me preguntan, ¿cómo puedo desinfectar el suelo para eliminar a los virus? Entonces ahí es donde me doy cuenta que todavía no está muy claro esto. Por eso es lo que vamos a ver en esta presentación.
Les pido, por favor, que si pueden, bueno, veo que están todos los micrófonos silenciados, pero si se les llega a activar, porfa, que se silencien ahí, más que nada para que los ruidos no me hagan perder, porque me pierdo fácilmente. Y después, si tienen algunas dudas, pueden ir escribiendo, ¿eh? Después, al final de la presentación, vamos a tratar de responder algunas preguntas. Así que bueno, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con la presentación. Lo primero que tenemos que saber es qué son los virus, ¿eh? Y para eso yo les puse esta imagen donde fíjense que todo esto rectangular es una célula vegetal, ¿eh? Esta es una célula vegetal de una planta. Y miren que adentro de esta célula hay distintos microorganismos y cada uno tiene distintos tamaños. Esto que están viendo acá representa un nemátodo. Vieron que por ahí vamos a la huerta y sacamos una planta de lechuga o de tomate y tiene agallas en las raíces. Entonces decimos, uy, mira, tenemos un nemátodo, un ataque de nemátodo. Bueno, son esos gusanitos, para decirlo de... Ustedes, primero les aclaro esto, discúlpenme si no utilizo mucho contenido técnico, ¿eh? La idea es que sea algo sencillo, un vocabulario sencillo. Así que si hay algún científico aquí, les pido disculpas por mi falta de vocabulario técnico. Pero la idea es que lo puedan entender todos. Los nemátodos son estos gusanitos microscópicos que están en el suelo y que pueden llegar a generar daños en las plantas. No todos los nemátodos son malos, no todos los nemátodos se alimentan de las plantas, pero hay algunos que sí. Entonces, bueno, miren, esto representa un nemátodo con su aparato bucal, fíjense el tamaño. Esto representa una hifa de un hongo, una porción de una hifa de un hongo. La hifa vendría a ser el cuerpo del hongo, miren el tamaño. Esto representaría una bacteria, fíjense que ya es bastante más chiquitita que un hongo, una bacteria, por eso cuando tenemos que verla con un microscopio las bacterias, necesitamos ya un aumento mucho mayor, Y esto que están viendo acá, que casi que ni se ve, representa un virus. Entonces, fíjense que los virus son los microorganismos más pequeños conocidos en la actualidad. Son los más pequeños. Con esta imagen, yo ya me estoy adelantando a algo que les voy a contar más adelante, que es que los virus no se pueden ver ni a simple vista, ni con ayuda de una lupa, ni con ayuda de un microscopio común. Voy a necesitar unos elementos ultra potentes para poder recién ver una partícula viral. Entonces fíjense que son los microorganismos más pequeñitos conocidos en la actualidad. Al punto que no tienen signo. ¿Qué quiere decir que no tengan signo? Cuando ustedes van se encuentran con una planta de tomate que tiene toda una bola como de algodón en la base porque se está pudriendo por un hongo, esa bola de algodón que nosotros la conocemos como micelio, esa bola, toda esa maraña de algodón que la conocemos como micelio, que es el cuerpo del hongo, eso que estamos viendo es lo que se conoce como signo. Es la parte visible por nosotros, la parte visible del patógeno a simple vista, o que se puede ver a lo sumo con ayuda de una lupa. Bueno, yo a los hongos los puedo ver a simple vista, o sea, tienen signo. Yo los puedo ver en la planta, los puedo ver con ayuda de una lupa, salvo que, bueno, el hongo esté por dentro de la planta y en ese caso necesita hacer otras técnicas de laboratorio. A las bacterias también tienen signos, o sea que yo puedo ver una planta y darme cuenta que hay una bacteria ahí afectando. El signo de las bacterias son las zogleas, que son como unas gotitas de melaza, porque literalmente es básicamente eso, una gotita de melaza en donde está la bacteria junto con otros restos celulares, fruto de la desintegración de los tejidos, y yo puedo ver esa gotita. Por ejemplo, les doy un ejemplo rápido. Dejen un tomate afuera de la heladera 1 semana, 2 semanas. Van a ver de que en muchos casos, a través de la cáscara del tomate empiezan a salir gotitas.
Bueno, esas gotitas por ahí son zogleas, fruto de la descomposición que está sufriendo el tomate por las bacterias. O sea que yo también puedo ver una bacteria y puedo decir que tienen signo. Ahora, un virus no se puede ver, ni a simple vista, ni con ayuda de una lupa, ni siquiera con ayuda de un microscopio común. O sea que los virus nunca van a tener signo. Y esto, justamente esto, es lo que hace que los virus sean tan difíciles entre comillas, tan difíciles de diagnosticar, digamos, por una persona que no tiene un laboratorio. Un hongo, uno mal que mal va, mira la planta, ve el micelio o ve estructuras del hongo, entonces uno mira y dice, bueno, puedo tener acá un hongo. Una bacteria también, vemos la fruta con las gotitas, la zoglea, bueno, puedo tener una bacteria. Pero un virus, no hay forma de verlo. Por lo tanto, vamos a tener que recurrir siempre, sí o sí, siempre, a pruebas de laboratorio o a técnicas de laboratorio para poder hacer un correcto diagnóstico de un virus. Esto es lo primero que tenemos que saber de los virus. Sigamos. Otra cosa que tienen, fíjense esto. Miren, esta es una imagen capturada con microscopio electrónico. El microscopio electrónico es un microscopio ultra potente. No es de esos microscopios que tenemos acá en el hogar o que podemos comprar por Mercado Libre o que podemos comprar en algún laboratorio. No, los microscopios electrónicos son unos aparatos enormes, que hay pocos, por ejemplo en Argentina hay pocos microscopios electrónicos. No es que todo el mundo tiene un microscopio electrónico, porque ya les digo, son elementos, además de costosísimos, son elementos muy potentes. Entonces, solamente hay algunas instituciones que cuentan con microscopio electrónico. Entonces, esta es una imagen real de un virus visto con microscopio electrónico. Fíjense el aumento que se necesita para recién poder ver las partículas virales. ¿Ven? La cantidad de aumento que necesitamos. Por eso ya nos tenemos que hacer ese concepto. Los virus son invisibles a nuestro ojo. Al ojo de alguien que está en su casa y que a lo sumo tiene un microscopio, es invisible. No hay forma de ver. Sigamos. ¿Dónde viven los virus? Ahora nos tenemos que responder esta pregunta. Mucha gente dice, muchas personas se preguntan o me preguntan, ¿desinfecto el suelo para eliminar a los virus? ¿O puedo hacer una rotación de cultivos para eliminar el virus de la huerta o del cultivo? Lo primero que tienen que saber es que como los virus son tan chiquititos, ya lo vieron recién ahí en la imagen, eran chiquititos, necesitan vivir sí o sí adentro de una célula. Por lo tanto, todos los virus son parásitos obligados. ¿Qué quiere decir parásitos obligados? Que necesitan estar adentro de un huésped para poder desarrollarse. Si no están adentro de ese huésped, no se pueden desarrollar, no se pueden alimentar, no pueden crecer, nada. Entonces, todos los virus son parásitos obligados. Por eso, fíjense esta imagen. ¿Dónde viven los virus? Por lo menos los que vamos a ver nosotros, los virus fitopatógenos, los que afectan a las plantas. Viven adentro de las células vegetales. Se desarrollan, crecen y se multiplican adentro de una célula vegetal. Por lo tanto, si esta planta muere y esta célula muere, el virus también muere. Porque necesitan toda la maquinaria que tiene una célula vegetal para poder desarrollarse. Si no pueden estar adentro de una célula, no pueden utilizar la maquinaria de la planta y por lo tanto no pueden regenerarse, no pueden multiplicarse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no los vamos a encontrar en el suelo, ni tampoco los vamos a encontrar en el aire, ni tampoco los vamos a encontrar en el agua. Los virus siempre van a estar multiplicándose adentro de una célula vegetal o adentro de una célula viva. Desde ya les voy aclarando esto. Acá estamos hablando de generalidades. Ya vamos a ver de que hay excepciones. En la biología nunca se puede decir
esto es 100% así. No, es un error si alguien dice esto es 100% así, porque justamente es biología, ¿eh? Y siempre hay excepciones a la regla. Pero nosotros estamos hablando de las generalidades. Ya vamos a ver igual algunas excepciones de algunos virus que pueden vivir o sobrevivir en otros lugares. Pero en términos generales viven y se desarrollan adentro de células vegetales. ¿Cómo se dispersan los virus? ¿Cómo hacen para moverse desde esta plantita hermosa de albahaca hacia esa plantita hermosa de albahaca? ¿Cómo hacen para moverse desde una planta enferma hacia una planta sana? Bueno, fíjense que tienen muchos mecanismos de dispersión. Se pueden dispersar por vectores, como estamos viendo acá, un pulgón, una mosca blanca, ya los vamos a ver en más detalle, pero el vector es un insecto, como estamos viendo en este caso. Puede ser un nemátodo, puede ser un hongo también, puede ser una bacteria. Fíjense que hasta incluso, miren lo chiquititos que serán los virus, que hasta incluso pueden ser transportados adentro de bacterias. Entonces, un virus se puede dispersar por distintos vectores. También se puede dispersar por tubérculos o se puede dispersar por bulbos, como en el caso del ajo. Ya vamos a ver de que se pueden dispersar por distintos materiales vegetales, por, multiplicación agámica, o multiplicación asexual, como es una papa, como es una batata, como es un ajo, como es un orégano, bueno, en fin, ya vamos a ver. Se pueden dispersar también a través de las herramientas que hayan quedado contaminadas. Entonces yo lo paso de una planta a la otra, porque corto esta planta que estaba enferma y después voy, corto la otra y llevo el virus. Se pueden dispersar a través de semillas o se pueden dispersar a través de granos de polen. Entonces cuando una planta florece, una planta enferma con virus florece, libera el polen va, llega a otra planta para que ocurra la polinización y ese polen que contiene el virus mete el virus en la planta sana. Entonces fíjense que los virus se pueden dispersar de muchas formas. ¿Qué sería esto de la propagación agámica o asexual que yo les dije? Bueno, miren, hay plantas que o no producen flores, o no producen semillas, o producen semillas, pero producen semillas, digamos, con una variación genética muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Que yo por ahí, bueno, vamos al caso de la papa, por ejemplo. La papa produce flores, produce un frutito, que es como un tomatito, y produce semillas adentro de ese tomatito. El tema es que si yo agarro y siembro las semillas que saco de ese frutito, voy a tener una planta de papa de este tamaño, una de este tamaño, una de este tamaño, una con una hoja así, una con una hoja así, una con 3 ramas, una con 5 ramas, una con... Entonces hay tanta variabilidad genética que necesitamos recurrir a una clonación, entre comillas. ¿Y cómo es esto de la clonación? Bueno, es muy fácil, se agarra una papa, se corta esa papa, se la entierra en el suelo, se origina una planta de papa, esa planta me va a volver a dar tubérculos, cosecho esos tubérculos, al año siguiente vuelvo a sembrar esos tubérculos, me vuelve a dar otra planta. ¿Se dan cuenta? Son clones, No hay cruzamiento genético, no hay polinización, nada. Eso quiere decir propagación agámica o asexual. Por ejemplo, en la batata, en algunos casos la batata no llega a florecer, porque no encuentra las condiciones ambientales óptimas para florecer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de producir batata? No, bueno, hagamos batata por clonación. Entonces pongo una batata, me genera una planta, esa planta me da nuevas batatas, saco esa batata y así, y me desligo de la floración, me desligo de la producción de semillas. Lo mismo pasa con el ajo, lo mismo pasa con la frutilla. Ustedes saben que, la frutilla se va reproduciendo por estolones, entonces yo tengo una plantita de frutilla y si yo la dejo en una maceta o en el jardín, esa planta después me va generando nuevas plantas más. Y fíjense que son clones. Miren, esta planta se originó a partir de esta. ¿Ven? Tiene la misma carga genética, tiene las mismas características, son clones.
El problema es que si esta planta tiene un virus, cuando me genere esta otra plantita, esta plantita también va a llevar el virus. Entonces por eso digo que los virus se pueden dispersar por por material de propagación agámica o asexual, como son las papas, las batatas, los ajos, las frutillas, o en este caso, miren, el orégano también. ¿Cuántos de ustedes han tenido una planta de orégano que la han dejado crecer y después para hacer nuevas plantitas las van separando y van sacando todas esas plantitas y las van colocando en otras macetas? Bueno, todo eso son clones, porque son hijos de la misma planta. Entonces, si esta planta tenía virus, lo que ustedes están haciendo es llevar virus para todos lados. O los injertos, los famosos injertos. ¿Vieron cuando tenemos un árbol de naranja que queremos que tenga un pie, porque ese pie es resistente a X enfermedad? Entonces queremos tener un pie con otra copa. Bueno, cuando hacemos el injerto, por ahí también podemos estar metiendo el virus, porque no sé, agarramos un pie que estaba enfermo o agarramos al revés, agarramos el injerto que estaba enfermo, entonces cuando lo metemos, chao, pasamos el virus. Entonces, todo esto, de toda esta forma se pueden dispersar los virus. Me quiero detener en esto que es la propagación agámica, por ejemplo, en el caso de la papa. Vamos a ver un ejemplo concreto. ¿Y por qué les voy a mostrar esto? Resulta que una vez una señora me manda una foto y me dice: mira, Nico, compré, dice, unas papas en la verdulería y las coloqué en la huerta. Y fíjate cómo me están creciendo todas, deformes. Tenía todas las hojas arrugadas, amarillas, es un desastre. Entonces me dice: ¿por qué puede ser esto? Bueno, le digo yo, probablemente la papa que vos has comprado en la verdulería traía virus. Ya traía virus la papa. Entonces cuando vos la plantaste, cuando vos la colocaste en el suelo, esa planta que ya traía virus, nació enferma, se desarrolló enferma desde el principio. Entonces vamos a ver cómo es esto con un ejemplo práctico. Miren, ustedes colocan una papa sana, un tubérculo sano, de repente este tubérculo estaba impecable, lo ponen en la tierra, tapan, riegan, esperan, contentos a que salga su plantita, se desarrolla una plantita de papa hermosa, preciosa, divina, viene con las hojas muy bonitas, verdes, fíjense la cantidad de tubérculos que tiene, pero aparece un pulgón. Aparece un pulgón que trae un virus. Puede ser que lo traiga en su interior o en el pico, ya lo vamos a ver esto también. Viene un pulgón volando y dice el pulgón: che, está linda esa planta de papa para bajar y alimentarse. A ver, voy a bajar y voy a probar. Entonces baja el pulgón, se empieza a alimentar de esta planta y chao, me mete el virus adentro de la planta. El pulgón pica acá, pica las hojas que están más arriba, pica las hojas superiores. Pero como los virus se mueven de forma sistémica, puede bajar ese virus, fíjense acá cómo va bajando por todas las hojas, el tallo, y se aloja en el tubérculo. A simple vista, el tubérculo no tiene nada, no manifiesta nada. A lo sumo esta planta va a empezar a deformarse, ya vamos a ver algunas fotos, puede empezar a deformarse, amarillarse, pero yo cosecho la papa y me parece que está todo normal. Pero esta papa, yo acá la hice más chiquitita, como para que ustedes vean que esta papa está enferma. ¿Ven? La papa ya trae la partícula viral adentro. Entonces yo agarro esa papa y digo: ¡ay, qué lindo! Voy a volver a sembrar ahora, voy a volver a plantar papas en la próxima campaña. Y cuando meto la papa en la tierra, se empieza a desarrollar una planta ya enferma desde los comienzos. Ya enferma desde los comienzos. Entonces miren la diferencia entre esta planta que venía desarrollándose hermosa y que justo recibió la picadura de un pulgón, y fíjense esta nueva planta que se origina a partir de un tubérculo enfermo. Entonces a eso nos referimos con que los virus se pueden dispersar por propagación agámica o asexual. Y acá les voy a mostrar otro ejemplo para el caso, por ejemplo, de un ajo, que pasa exactamente lo mismo.
tengo un diente de ajo hermoso, libre de virus, lo pongo en la tierra, crece la planta preciosa, hermosa, divina, viene un pulgón, pica la planta, un pulgón enfermo, pica la planta, me mete el virus baja, se vuelve, cuando la planta vuelve a desarrollar la cabeza, el virus baja, se aloja en la cabeza. Cuando yo saco ese dientito de esta planta y lo vuelvo a sembrar la campaña siguiente, miren cómo salió este ajo. No sé si se logra ver ahí bien, pero ven que este ajo está todo deforme. Esto es una cosa abominable, ¿eh? Miren, está todo deforme, amarillo, tiene arrugamientos por todos lados. Entonces esta planta ya directamente no me va a producir nada, pero les pongo el sello que no me va a producir nada. Y si me produce algo, me va a producir una cabecita de ajo chiquita como un grano de arroz, ¿eh? Entonces, acá yo de paso les voy tirando algo y les voy diciendo, a ver, ¿qué será más problemático? ¿Qué será más problemático? ¿Tener una planta sana y que sea picada por un pulgón cuando la planta viene sana? ¿O comenzar con una planta enferma desde el inicio? Está claro que el mayor problema lo voy a tener cuando yo ya comience la producción con una planta enferma desde el inicio, Por eso esto se llama infección primaria y esto se llama infección secundaria. La infección primaria es el vector que en el campo me metió el virus en la planta sana. La infección secundaria es cuando yo ya estoy sembrando o estoy plantando un tubérculo o un bulbo que ya trae el virus. Entonces, el mayor problema es la infección secundaria. Pero ya vamos a ver en los manejos, cuando empecemos a tocar ahora los manejos en un ratito, qué se puede hacer para evitar este problema, porque todo tiene una solución. ¿Cómo se dispersan? Seguimos con cómo se dispersan a través de vectores. Fíjense cuáles son los vectores más comunes que pueden llevar virus. Miren, tenemos pulgones. Los pulgones son, pero les diría, uno de los vectores más eficientes, que llevan virus para todos lados. Se pueden transmitir, se pueden dispersar a través de ácaros, a través de nemátodos que están en el suelo. Cuando el nemátodo me pica la planta, me pica la raíz para alimentarse, me mete el virus. Moscas blancas, trips, los trips también son otros vectores muy importantes. Hongos, yo les puse esta imagen, no piensen que este tipo de hongos, por favor, son los que meten virus, no. Pero bueno, yo puse esta imagen para que ustedes entiendan, ¿ven? Pero los hongos que están en el suelo también pueden llegar a transmitir virus, bacterias, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver un poquito esto de la transmisión por vectores. Voy a tomar un poquito de agua porque se me está secando la garganta. Vamos a ver un poquito esto de transmisión por vectores. Esto que yo les voy a contar es muy por encima. Este es un tema muy profundo. Tendríamos que tener casi, les diría, una presentación exclusiva para hablar de esto. Pero yo quiero que ustedes entiendan básicamente cómo un vector puede transmitir un virus. Primero fíjense este hermoso pulgón. Qué precioso que es, ¿no? No vamos a negar de que es algo lindo. Miren las alas. Y fíjense que ahí tienen el estilete. Es el aparato bucal que va a clavar en la planta para poder alimentarse de la savia. Por eso yo digo de que los pulgones son como los mosquitos para nosotros. Ahora comienza el verano acá en Argentina y se empieza a llenar de mosquitos por todos lados. Entonces, bueno, yo digo son como los mosquitos. Nada más que estos pican a las plantas. Algunos virus, pulgones, cuando bajan a una planta, pican la planta acá. Perdón, ¿no? Estoy viendo que alguien dice que no se ve la imagen. ¿No se ve ¿Se ve la presentación? Sí se ve. Bueno, entonces Nico debe haber sido un problema de capaz de tu compu. Porque acá me dicen que sí se ve. Entonces, cuando este pulgón se alimenta de la planta y la planta tiene el virus circulando por su savia, el pulgón puede incorporar el virus a su interior, como vemos en esta imagen.
el vector puede incorporar el virus y el virus puede pasar a su interior. Después, acá hay otras clasificaciones. Digamos, la idea no es, repito, hacer una clase de fito, pero acá el virus puede quedar multiplicándose adentro del vector, puede quedar multiplicándose, ¿va? Se sigue creciendo, se sigue desarrollando, o puede quedar solamente circulando por la hemolinfa del vector, tenemos esas dos opciones, pero no viene al caso ahora. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que el virus puede quedar en el interior del pulgón. En este caso, en este tipo de caso, el vector puede después transmitir el virus, casi les diría yo, que durante toda su vida. El vector puede transmitir el virus casi que durante toda su vida. En algunos casos durante toda su vida, en otros casos menos, pero vamos, en términos generales, durante toda su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este vector que picó una planta enferma y se le incorporó un virus a su interior, después va y me agarra y me pica 2, 3, 10, 20, 30 plantas y ya me mete el virus por todas las plantas. Después tenemos otra forma en la que se puede incorporar el virus al vector, que es esta. El vector, en este caso el pulgón, pica la planta, pero el virus, escuchen bien, el virus queda pegado, lo vamos a decir de una forma vulgar, ¿no? Para que se entienda. El virus queda pegado en la parte exterior de su aparato bucal. Queda por fuera, como lo estamos viendo acá. En este caso, miren, el virus estaba adentro, pasa para adentro. Pasa por los intestinos, pasa por adentro. En este caso, el virus queda solamente pegado por fuera del pico del vector. Entonces, el vector pica la planta, saca el estilete y tiene todo por fuera el virus. Como cuando comemos un chocolate medio derretido. ¿Qué pasa cuando comemos un alfajor medio derretido? Nos queda toda la boca llena de chocolate. Bueno, esto es una cosa así para que ustedes entiendan. Entonces, después, ¿qué hace este vector? Pasa a otra planta. Cuando vuelve a clavar su estilete, se va limpiando el virus que tenía pegado por fuera. Entonces, cuando saca su estilete nuevamente, chao, se limpió del virus. Es como si hubiéramos agarrado un papel y nos hubiéramos limpiado la boca que teníamos con chocolate. Listo, se terminó. Este vector ya no puede volver a transmitir el virus. Lo transmiten una sola vez. Acá tendríamos que hablar de otras cuestiones, pero yo les voy a mencionar esto solamente para que vean la importancia de conocer cómo se transmite el virus. ¿Por qué? Porque las medidas de manejo van a ser distintas. Generalmente, se los voy a contar como un cuentito, generalmente este tipo de vectores necesita mucho tiempo, necesita estar alimentándose mucho tiempo de la planta, para que recién se meta el virus en su interior. O sea, necesitan estar, para que ustedes se den una idea, desde media hora hasta días incluso. O sea, mucho tiempo necesita estar alimentándose, hasta que recién el virus pasa a su interior. Después, cuando este vector quiere volver a transmitir el virus, de nuevo, tiene que estar alimentándose mucho tiempo hasta que recién sale el virus de su interior y pasa a la planta. Como hay mucho tiempo en que el vector tiene que estar alimentándose, uno puede hacer un control químico con un producto químico. ¿Por qué? Porque si yo le estoy diciendo que el vector necesita desde media hora hasta días incluso de estar alimentándose para recién pasar el virus a la planta, si yo aplico un producto químico, un fitosanitario, un insecticida, el vector no llega ni a los 10 minutos que chao, estiró la pata y está tocando el arpa con San Pedro. No llegó ni a meterme el virus, ni a sacarme el virus de la planta, porque en 10 minutos fique chichín. Chao, vector, se terminó. En cambio, en este caso, en este otro tipo de caso, el vector solamente necesita unos segundos para adquirir el virus y después unos segundos para volver a transmitir el virus. Entonces, yo puedo aplicar un producto fitosanitario, un insecticida, que en este caso no voy a lograr frenar la transmisión del virus.
Porque sí, después se morirá el pulgón, por supuesto. Morirse se va a morir en algún momento, si yo le aplico un fitosanitario. Pero el vector solamente en 30 segundos, tiquit, adquirió el virus. Y en otros 30 segundos, tiquit, incorporó el virus. Por lo tanto, bastaron unos segundos para que la infección, chac, se haga. Yo después puedo aplicarle una bomba nuclear si quiero, pero mientras tanto, bajó, me puso el virus, se terminó. Entonces, esto que parece algo tan, digamos, tan con poca importancia, no tiene poca importancia, porque dependiendo del tipo de vector y dependiendo del tipo de transmisión es el tipo de manejo que yo voy a realizar en mi lote. Por eso es importante conocer muy bien esto. Y ya me voy adelantando una cuestión de manejo. Ya me voy adelantando. Hay algunas personas que colocan unas barreras alrededor de sus cultivos. Colocan, qué sé yo, plantas aromáticas, colocan, o si están en un campo en grandes extensiones, colocan otro tipo de plantas alrededor de su cultivo. Entonces cuando viene volando el pulgón viene volando y va detectando con sus ojos las variaciones de color. Entonces dice el pulgón, che, ahí detecto que hay un cultivo. Entonces baja el pulgón para hacer su picadura de prueba en las cabeceras del cultivo, donde yo tengo las plantas aromáticas o tengo otro tipo de plantas que no son las que voy a cosechar. Y cuando hace su picada de prueba se limpia el pico. Se limpia el pico del virus. Sí, le va a meter el virus a otra planta, pero no importa, por lo menos no es la planta que yo necesito cosechar. Entonces cuando después sale de esa primera barrera y se mete a mi cultivo, ya tiene el pico limpio y me va a transmitir menor cantidad de virus. ¿Se va entendiendo más o menos esto que yo les estoy explicando? Estoy viendo el chat acá. ¿Hasta ahora me voy haciendo entender o no? Sí, buenísimo. Espectacular, muchas gracias. De paso aprovecho para tomar un poquito de agua porque tengo la garganta reseca. Seguimos entonces. Bueno, esta es una imagen para que terminen de entender esto, con este dibujo. Miren acá cómo el vector con su aparato bucal lo inyecta en la planta, llega al sistema de conducción de la planta, el xilema, el floema, comienza a alimentarse. Y en medio de todo eso, chácate, le mete el virus adentro de la planta. Entonces ya después el virus, fíjense que estas partículas virales, ¿en dónde se están metiendo? En células vegetales. Yo les dije que los virus viven adentro de células vegetales. Entonces, miren, acá el virus estaba multiplicándose adentro del vector y después salió del vector, se metió adentro de la planta y ya se empieza a pasar. Fíjense cómo se empieza a pasar. Esta imagen está queriendo representar dos cosas. Por un lado, miren, fíjense acá donde estoy señalando con las flechitas. Acá yo ya tengo una planta enferma. ¿Qué hace el virus? Pasa al sistema circulatorio de la planta y se mete adentro del vector. Y después ese mismo virus, digamos en otra planta, sale del vector y se mete adentro de una nueva planta nuevamente y se empieza a multiplicar. ¿Ven? Entonces el virus se va... Es lo que estamos viendo con el coronavirus ahora. La gente se te tose en la cara. Y el virus se va pasando de un... Nosotros pasamos a ser los vectores. Va de un ser humano a otro. Otra forma que tienen de dispersarse los virus es a través del contacto entre las plantas. Entonces, miren, acá estas dos plantas de tomate se están tocando en esas hojas. Y hay algunos virus que solamente se transmiten por contacto. Entonces yo tengo una hoja que está de una planta enferma, que empieza a rozar con una planta sana, con la hoja de una planta sana, y microscópicamente, si uno se pudiera meter ahí, si se pudiera hacer chiquitito y meterse microscópicamente, vemos cómo pasa el virus desde la planta enferma hacia la planta sana, solamente por ese contacto, porque se generan microheridas, se pasa savia de una planta a la otra. Todo eso microscópicamente y se genera un contagio. Esto ocurre con bastantes virus también, que se pasan por contacto. Pero cuando hablamos de contacto, no solo nos estamos refiriendo a contacto entre plantas, también nos estamos refiriendo al contacto, por ejemplo, de una herramienta contaminada. Entonces yo vengo con una tijera, corto una planta para hacer una poda,
me queda el virus, me queda la savia de la planta en el filo de la tijera y cuando voy y hago otra poda en una planta sana, chau, le metí el virus. Eso puede ocurrir con una herramienta contaminada, puede ocurrir porque, digamos, lleve yo el virus en las manos, estoy manipulando una planta de tomate que tiene un virus que se transmite por contacto, entonces después voy, toco una planta sana, pero el virus ya quedó en mis manos. Entonces, de esa forma también se pueden llevar algunos virus, por contacto. Ahora vamos a ver dónde sobreviven los virus. Generalmente, ¿dónde sobreviven los virus? Bueno, yo les dije a ustedes que pueden sobreviven principalmente en plantas vivas, en células vegetales, porque justamente necesitan de la célula vegetal para poder multiplicarse. Es como que utilizan a la misma planta, como la esclavizan a la planta. La agarran a la célula vegetal y dicen, bueno, a partir de ahora esta célula va a hacer lo que yo quiera, va a producir lo que yo necesito para multiplicarme. Entonces la planta empieza a producir todo lo que el virus necesita para que siga desarrollándose. Por eso sobreviven en plantas vivas. Pueden sobrevivir en vectores. Yo les dije recién. Yo siempre, a mí me gusta decir esto. Para los virus que se transmiten por vectores, yo siempre digo lo siguiente. Si el virus no está en la planta, ¿en dónde está? Y claro, y la gente se empieza a pensar, ¿y dónde está? ¿Y en el suelo? No, porque no sobrevive en el suelo. Está en algún vector, volando por ahí, en algún pulgón que esté volando en este momento, esperando para bajar. Si no está en la planta, está por ahí, en algún vector dando vuelta. Eso sí se transmite por vector, por supuesto. O en alguna mosca blanca, o en algún trips. Y también pueden sobrevivir en esto que yo les decía, en semillas, en tubérculos, en ajos, etcétera, etcétera. Esperando a la próxima campaña para desarrollar una planta ya enferma desde el comienzo. Pero también los virus pueden sobrevivir en restos vegetales. Y acá ustedes me van a decir, pero Nico, ¿no me dijiste que los virus sobreviven en plantas vivas, en una célula vegetal viva? Y ahora me decían restos vegetales. Decite, bueno, yo les dije de que esto es biología y que hay excepciones. Para que ustedes tengan una idea, y miren, lo tenía acá anotada la fecha para no olvidarme, escuchen bien, 1939 se vio por primera vez el primer virus. ¿Cuál fue el primer virus detectado, encontrado? El virus del mosaico del tabaco. Fíjense, para todas las personas que fuman, sepan de que el tabaco también puede ser contagiado por un virus. Entonces esta es una hoja sana de un tabaco y esta es una hoja que tiene la enfermedad, el mosaico del tabaco. Entonces la persona que encontró, que vio este síntoma en el tabaco, pensaba que era una bacteria. Decía, mira, resulta que esto puede ser una bacteria, decía, pero después se dio cuenta que no era una bacteria tampoco, que era algo más chiquito que una bacteria, porque hizo unas pruebas al laboratorio y dice, pero atraviesa el filtro de las bacterias, o sea que todavía es algo más chiquitito, bueno, y recién en 1939 pudieron ver por primera vez al virus del mosaico del tabaco. Este virus puede quedar sobreviviendo en los restos de tabaco que quedan en el suelo. Cuando hacen la cosecha de tabaco, siempre algo queda, alguna hoja, algún resto, bueno, puede quedar sobreviviendo ahí. O puede quedar, escuchen bien, sobreviviendo en el suelo. Puede tener capacidad infectiva cuando queda en el suelo durante más o menos 2 años. Pero así como lo pueden encontrar en el suelo y así como lo pueden encontrar en los restos de tejidos, también lo pueden encontrar en los mismos cigarrillos. También se han encontrado cigarrillos de muchos años de antigüedad que tenían el virus del mosaico del tabaco todavía latente con capacidad infectiva. Por eso, las personas que hacen tabaco, los productores que hacen tabaco, no permiten fumar adentro de la plantación. Porque si yo tengo un cigarrillo que tiene el tabaco con el virus y se me cae un poquito de tabaco, tan simple como lo están escuchando, se me cae un poquito de tabaco
y golpea la hoja del tabaco, chau, eso ya es suficiente para que el virus pueda pasar desde el tabaco del cigarrillo a la hoja del tabaco y se me meta el virus. Este es un virus que se transmite por contacto. Por eso no está permitido fumar adentro de las plantaciones, y por eso cuando salen de una plantación se sacan toda la ropa, se la desinfecta y se meten en otra plantación, porque si no pueden llevar el virus en la ropa, en eso que fueron caminando entre las plantas. Entonces, para que ustedes vean de que hay algunas excepciones de virus que quedan sobreviviendo, pueden quedar sobreviviendo en el suelo o en rastro. Vamos a hablar ahora muy brevemente de la interacción planta-virus, que es un tema también importante. Tienen que saber que no todos los virus agarran a todas las plantas. No. Los virus son bastante específicos. Son bastante específicos los virus. Algunos virus solo atacan a algunas especies dentro de un género. Solo atacan a algunas especies dentro de un género. Fíjense, por ejemplo, el virus de la tristeza de los cítricos. Solamente afecta a algunas especies de cítricos. Pero es como bastante restringido. El virus este es bastante restringido a los cítricos. No van a encontrar el virus de la tristeza de los cítricos atacando un tomate, o atacando un pimiento, o atacando. Entonces, la interacción planta-virus suele ser bastante específica. Sin embargo, hay otros virus que atacan a muchas especies de plantas, incluso de distintas familias. Por ejemplo, fíjense, uno de los virus, yo diría, más conocidos y más comunes que encontramos en un montón de cultivos, que es el Cucumber Mosaic Virus, el virus del mosaico de las cucurbitáceas. Fíjense cómo en este caso está afectando una cucurbitácea, puede ser un zapallo, puede ser un pepino, puede ser un zucchini, puede ser un zapallito, un calabacín, etc. El mismo virus puede estar afectando una planta de chile, o de pimiento, o de ají, y el mismo virus puede estar afectando una planta de lirio. Entonces, fíjense que aunque se llama Cucumber Mosaic Virus, y uno podría decir, che, este virus afecta solamente a las cucurbitáceas, no. Este virus también le gusta probar con otras especies vegetales. Entonces vamos a tener virus que son bastante específicos y otros que son un poquito más generalistas. ¿Cómo se mueven los virus adentro de las plantas? Bueno, se mueven de forma sistémica. ¿Qué quiere decir de forma sistémica? Que se van multiplicando y van desarrollándose o van creciendo en los ápices de crecimiento de la planta, donde las células se están multiplicando a un ritmo muy elevado y se van moviendo por todas las ramas, por todas las hojas, por el tallo. Pueden incluso bajar hacia los tubérculos, como habíamos visto en la papa, hacia los bulbos, etc. Miren esta foto. Fíjense que las hojitas de este pimiento hasta acá venían hermosas. Hasta acá venía todo muy bonito. Hasta acá, en esta planta de tomate, también venía todo muy bonito. Pero ¿qué pasó en esta altura, de acá para arriba? ¿Qué pasó? ¿Por qué empiezan a desarrollarse estos nuevos brotes tan deformes, amarillentos, arrocetados? ¿Por qué en esta planta de tomate los nuevos brotes, las nuevas hojitas empiezan a desarrollarse así? Bueno, justamente por esto que les digo, porque los virus se mueven de forma sistémica. Entonces probablemente en esta altura bajó un pulgón, una mosca blanca, algún vector, picó la planta de pimiento y el virus se empezó a multiplicar en los ápices de crecimiento. Entonces los nuevos brotes, las nuevas hojas, las nuevas yemas, las nuevas florcitas ya empiezan a tener alta carga viral y por eso empiezan a aparecer todas así deformes, como vemos en este caso. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Los virus se mueven de forma sistémica. Y yo les voy a contar una anécdota también. Me acuerdo que una vez yo estaba estaba haciendo un trabajo con el INTA. Para los que no sepan qué es el INTA, es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la Argentina. Yo estaba haciendo una práctica. Y había un proyecto que se llamaba Médicos de Plantas.
que lo habían creado ahí en el INTA. Entonces yo participaba de ese proyecto. Íbamos a las distintas ferias agroecológicas. Cuando digo ferias me refiero al lugar en donde la gente vende su producción orgánica. Alguien tiene una huerta, cosecha tomate, va y lo vende. Entonces, bueno, llevábamos una mesita a ese lugar, nos poníamos con una lupa, venía la gente, los productores que vendían su producción, y decían, che, tengo este tomate con este problema, ¿qué será? Entonces usábamos la lupa, mirábamos y hacíamos un diagnóstico presuntivo. Decíamos, mira, me parece, la hipótesis es que puede ser esto, puede ser lo otro, podrías hacer este manejo. Entonces me acuerdo que una vez llega una señora y me trae una alegría del hogar, que es una planta ornamental. Y me dice, mira, dice, tengo esta planta, dice que no sé por qué. Escuchen bien, las nuevas hojas empiezan a nacer deformes. Pero las hojitas de abajo estaban bien, pero las nuevas ya empezaban a nacer deformes, arrugadas. Entonces yo miro la planta y le digo, acá le digo, estaría bueno ver, le digo, otras cosas, habría que ver las raíces. Bueno, y claro, y ya se empezó a juntar gente ahí alrededor de la mesita, y bueno, le digo, pero voy a tener que sacar la planta de la maceta para ver, la planta, bueno, dale, saca la planta de la maceta. Entonces saco la planta de la maceta, cuidando, por supuesto, no dañar las raíces, miro las raíces, están perfectas, las raíces están blancas, hermosas. Bueno, digo, evidentemente un problema, las raíces no hay, el cuello estaba bien. Le digo, yo supongo, porque encima también había pulgones, había mosca blanca. Digo, yo supongo que se trata de un virus, por cómo las nuevas hojas están creciendo deforme. ¿Qué puede hacer usted? Le digo, corte la planta más o menos, digamos, unos 5 centímetros por debajo de donde empezó a aparecer la primera hoja deforme. Le digo, si es un virus, y el virus se está multiplicando de forma sistémica, no digo que lo va a eliminar de la planta, pero por lo menos va a eliminar bastante carga viral. Bueno, la cuestión es que la mujer agarró la tijera, chiquiti, cortó la planta, dejó las hojas hermosas y se fue. Bueno, como a los 2 o 3 meses vuelve la señora feliz. La planta estaba desarrollando hojas sanas, ahora por supuesto empezó a desarrollar hojas para otro lado porque le había cortado el ápice de crecimiento. Pero empezó a sacar ramas de otras yemas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? A que quería explicarles esto, que los virus se mueven de forma sistémica. Por eso muchos productores de papa, cuando tienen el cultivo y ven que baja la manga de pulgones, baja toda esa población de pulgones, y les pica las plantas, y ellos saben de que son pulgones que pueden transmitir virus, ¿qué hacen los productores? Si el tubérculo ya está prácticamente desarrollado, si el tubérculo ya está casi listo, secan el cultivo, lo queman, le queman las hojas, todo. Entonces se queman las hojas, se muere la hoja, se muere el virus y el virus no llega al tubérculo. Esa es otra forma que tienen de evitar que las papas se enfermen. Vamos a empezar a ver un poquito de síntomas, si les parece. Y ustedes van a ver de que yo les voy a mostrar varias fotos porque esta es otra cosa que quiero que tengan en cuenta. Como los virus no se ven a simple vista, los síntomas se pueden confundir con un millón de cosas. Deficiencias nutricionales, fitotoxicidades, exceso de sales, mala calidad del agua, cuestiones ambientales, un montón de cosas. Entonces es riesgoso ver un síntoma así y decir tan suelto de cuerpo, es el virus del tal, es el virus como yo veo por ahí en estos grupos de Facebook. Y ya vamos a ver por qué. Fíjense, este es el virus del apio, el virus del mosaico del apio. Los virus generalmente, voy a decir así, muchos de ellos producen un síntoma que se llama mosaico. ¿Qué es el mosaico? Una alternancia de color entre el verde normal de la hoja y el amarillo. Por supuesto, ¿cuál es el color que no es normal ahí? El amarillo, Entonces, ese síntoma se llama mosaico. ¿Vieron cuando compran un mosaico para el piso? Que tiene así varios colores. Bueno, esto por eso le llaman mosaico. Entonces, miren, verde, amarillo. El amarillo, por supuesto, es el color fuera de lo común. Otro síntoma muy común de los virus es el arrugamiento de las hojas. Y yo les voy a contar por qué. Porque en esa zona donde el tejido está amarillo, las células se están multiplicando, escuchen bien, a un ritmo menor
que en la zona donde el tejido está normal, está sano. Entonces, en esta zona donde el tejido está amarillo, las células se están multiplicando a un ritmo menor. Por lo tanto, si acá donde está bien verde las células están creciendo normal y acá las células están creciendo a un ritmo menor, ¿qué pasa con la hoja? Se termina haciendo todo un arrugamiento. Entonces, uno de los síntomas más comunes de los virus es el famoso mosaico. ¿Ven? En este caso, el virus del mosaico, por eso fíjense que los nombres muchos dicen mosaico, el virus del mosaico del apio, el virus del mosaico dorado del poroto. ¿Por qué le llaman acá mosaico dorado? Porque miren este mosaico que tiene esta cucurbitácea a comparación de este otro mosaico. Bien, ¿ven de que este es como muy suavecito? Este es un amarillamiento bien suavecito. Este es un amarillamiento ya bien amarillo. Entonces este es un mosaico dorado. Este es un mosaico suave. Miren el virus del mosaico del tabaco. Fíjense este otro virus. Este es el Tomato Spotted Wild Virus, el virus de la marchitez manchada del tomate, conocido vulgarmente como peste negra. O virus del bronceado del tomate, el pimiento. O sea que algunos virus también pueden producir manchas, como estamos viendo en este caso, anillos sobre las hojas. Fíjense, otros virus más, en este caso es el virus del enanismo del ajo, el virus del amarillamiento del enanismo, se me lengua la traba. Pero ustedes me entienden, el virus que hace que el ajo quede petizo y amarillo. Entonces, discúlpenme, pero ya a esta hora el cerebro se me va trabando. Entonces, fíjense este otro virus, cómo queda acá la hoja toda deforme. Por eso que yo les decía que las células empiezan a multiplicarse a un ritmo menor, todo amarillento. Este es el amarillamiento enanizante del ajo y la cebolla. En este caso, fíjense, este es el virus del engrosamiento de la nervadura de la lechuga. Fíjense, el Lettuce Big Vein Virus. En este caso, la lechuga, miren cómo engrosó sus nervaduras. Esto no es común. ¿Ven? Esto no es normal. Pero uno se tiene que dar cuenta de que esto no es normal cuando ve que todas las otras plantas están bien. Entonces muchas veces nos pasa que vamos caminando por la huerta o por una plantación de lechuga y resulta que empezamos a ver algunas plantas fuera de lo común. Ojo, y ya les quiero aclarar esto que también es importante. A veces una planta fuera de lo común no quiere decir que tenga un virus, sino simplemente quiere decir de que hubo una contaminación de las semillas, una contaminación varietal. Entonces, yo compré semillas de una variedad, pero resulta que en la cosecha se mezcló una semilla de otra variedad. Cuando yo siembro me sale una planta fuera de tipo. Pero no me tengo que preocupar. Por eso les digo de que uno tiene que mirar todo el entorno, no quedarse solo con una planta. Ah, tengo un virus. No, uno tiene que mirar la distribución. Bueno, este virus, por ejemplo, lo transmite un hongo. Un hongo que está en el suelo. Entonces el hongo penetra la raíz y me mete el virus en la planta. El virus de la cuchara del tomate, también conocido como virus del rizado amarillo del tomate, o también conocido como virus de las hojas amarillas en cuchara del tomate. Miren el nombre que tiene. Pero acá entre amigos es el virus de la cuchara del tomate. Fíjense por qué se llama virus de la cuchara. Porque las hojas se empiezan a cartuchar hacia arriba y quedan con forma de cucharita y se produce ese amarillamiento que estamos viendo ahí. Por eso es la cuchara amarilla. Otros síntomas más, fíjense, en este caso tenemos un virus que me afecta al pimiento. Tenemos virus que me pueden afectar al pimiento. Fíjense que también en este caso que tenemos nervaduras amarillas. ¿Se dan cuenta cómo la nervadura está quedando de color amarillento? Entonces ese es otro síntoma que pueden producir los virus. Los dibujos que yo les dije, dibujos en hojas, anillos en hojas, en frutos, en tallos. De nuevo, la peste negra, el Tomato Spotted Wild Virus. Fíjense en este caso cómo produce anillos amarillentos, dibujos circulares en las hojas. Miren el Cucumber Mosaic Virus, en este caso en una planta que esto es una convolvulácea, las famosas campanitas. ¿Vieron las campanitas esas tan bonitas que crecen en los alambrados? Fíjense este otro virus que me afecta, en este caso el tomate.
Pero ven que los síntomas se repiten. Estamos hablando de mosaicos, estamos hablando de nervaduras amarillas, estamos hablando de hojas deformes, estamos hablando de anillos en las hojas. Esta planta también es una planta nativa. Fíjense los anillos que se ven en sus hojas, igual parecidos, digamos, a los que se ven en el pimiento. El Cucumber Mosaic Virus, en este caso en un zapallo. Miren cómo quedó este pobre zapallo. Uno se da cuenta que esta no es una planta normal. Upa, se me adelanto. Esta no es una planta normal. Fíjense, en este caso, una planta de zucchinis. En este caso también me doy cuenta que esto no es normal. Este de última será un zucchini normal, pero no este de acá. Fíjense cómo se empiezan a aparecer todos esos bubones. Y es justamente por eso que, les repito una vez más, las células están creciendo a un ritmo menor. La peste negra o la marchitez manchada en plantas de Chile, en frutos. Miren los anillos que se ven sobre los frutos. La misma virosis en el tomate. De nuevo vemos los mismos anillos, frutos deformes. Fíjense el Cucumber Mosaic Virus, en este caso en una planta de Chile. Entonces, miren la cantidad de síntomas que podemos encontrar. El virus del mosaico del tulipán. Esto que ustedes están viendo acá, no es normal. El tulipán, en general, no tiene este color. Pero ¿qué es lo que pasa? Se la enferma a la planta a propósito, se la infecta con este virus para que se manifiesten estos síntomas en las flores. Este síntoma se conoce como el quebrado de las flores. También es un síntoma característico de los virus. Se produce una alternancia de color en los pétalos. Entonces, en este caso, se enferma a propósito a los tulipanes para que se manifieste este síntoma en las flores. Y por supuesto que un tulipán de estas características tiene un valor en el mercado altísimo. Entonces, fíjense cómo en algunos casos un virus puede ser un problema para la producción y en otros casos se enferman a las plantas a propósito justamente para darle un valor agregado a los cultivos. Entonces esta flor de tulipán les puedo asegurar que sale. Tienen que embargar un hígado para comprar una de estas flores. No, bueno, tampoco tan así. Pero fíjense todo el proceso que tienen que hacer, porque tienen que tener el virus, tienen que enfermar la planta, después tienen que... Por eso son tan caras estas flores. Ahora vamos a hablar un poco del diagnóstico. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico de los virus. Tenemos que saber de que existen plantas indicadoras. ¿Qué son las plantas indicadoras? Son plantas que reaccionan de una única forma a un determinado virus. Entonces a mí me sirve utilizar una planta indicadora porque vamos a ir a este caso concreto. Yo tengo el virus del mosaico del tabaco. Resulta que, solamente imagínense que ustedes no saben que este es el virus del mosaico del tabaco. Pero sí saben, escuchen bien, sí saben que esta planta, Chenopodium amaranticolor, reacciona al virus del mosaico del tabaco haciendo estos puntos blancos sobre las hojas. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes no saben que acá tienen el virus del mosaico del tabaco, pero quieren saber si esta planta tiene el virus del mosaico. Muy fácil, agarran, sacan un poco de esta savia, inoculan a una planta sana de Chenopodium amaranticolor y si se manifiestan estos síntomas que son característicos en esta planta del Tobacco Mosaic Virus, yo puedo saber que lo que tenía en mi planta de tabaco era el Tobacco Mosaic Virus. ¿Se entiende? Entonces, para eso me sirven las plantas indicadoras. Reaccionan de una única forma característica a un determinado virus. Entonces, esto por supuesto se hace a laboratorio. Che, ¿tendré el virus del mosaico del tabaco? A ver, tráeme un Chenopodium amaranticolor. Ponen la macetita, planta sana, sacan savia, le meten en la planta enferma. Chao. Manifiesta estos síntomas que son solo característicos del Tobacco Mosaic Virus. Sigamos. Otra forma de diagnóstico es ver la forma de las partículas virales utilizando microscopio electrónico.
Esto era lo que yo les decía, esto es un microscopio electrónico. Miren el tamaño que tiene esta bestia, por favor. Esto yo no lo puedo tener en mi casa. Primero porque tendría que vivir 10 vidas para poder comprármelo recién. Y segundo, porque esto es una bestia, el microscopio electrónico. Pero bueno, solamente con el microscopio electrónico se pueden ver las partículas virales. Fíjense lo potente que es esto. Miren, ahí va la cabecita de la persona que coloca sus ojitos en el microscopio. Todo el resto es todo un aparato enorme. Y de paso les voy a contar una anécdota. Ustedes, bueno, siempre les cuento que no estoy solo en fitopatología académica, sino que estoy con Meli, Meli también. Los dos trabajamos juntos en fitopatología. Está acá al lado Meli haciendo el apoyo logístico. Y Meli trabajaba en el INTA, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y ella manejaba, hacía algunos estudios con el microscopio electrónico para detectar partículas virales en ajo. Ya vamos a ver por qué se hacía esto, pero ella tuvo la suerte de poder manejar uno de estos microscopios electrónicos. Otra forma de diagnóstico es ver las estructuras específicas del virus que aparezcan en las células. Miren, esto que están viendo acá, que parece una araña, se llama inclusión. Esta es una inclusión en molinete. Y esto solo aparece en la célula vegetal si yo tengo este virus afectándome la planta, que en este caso es el Potato Virus I, el virus I de la papa. Entonces, si yo hago un estudio de una célula vegetal y me encuentro con estas arañitas que se llaman inclusiones, ya sé que tengo, en este caso, el Potato Virus I. Porque esto que estoy viendo acá no aparece si el virus no está presente en la planta. Entonces, ver este tipo de estructuras me puede llevar a mí a hacer un diagnóstico. Por eso muchas veces Meli, cuando usaba el microscopio electrónico, ella veía justamente este tipo de inclusión, entonces decía, che, ya, estoy ante la presencia de este virus. Test ELISA. ¿Qué es el test ELISA? El test ELISA es una técnica en la cual un antígeno, que en este caso, ¿qué es el antígeno? Es el virus, va a ser en este caso, se detecta mediante un anticuerpo enlazado a una enzima. Fíjense qué complejo todo lo que les estoy diciendo, pero bueno, les tengo que contar qué es la ELISA. Es una técnica en la cual un antígeno, que en este caso es un virus, se detecta mediante un anticuerpo que está enlazado a una enzima que cambia de color si está el virus presente. Hablando en criollo, discúlpenme los científicos que no estoy siendo tan técnico, pero es para que se entienda, básicamente se trata de eso. Yo agarro una planta que supongo que tiene un virus, quiero detectar qué virus tiene, la machaco a la planta, le saco el jugo celular, lo coloco al jugo celular adentro de todos estos huequitos que están viendo acá, y después ahí ya voy a tener el antígeno, que es el virus, y después le incorporo un anticuerpo, como le está colocando acá esta persona. Si el virus está presente, se va a generar un cambio de color. Entonces esto que están viendo acá, todos esos amarillitos son positivos. Acá yo puedo tener 96 plantas, puedo analizar 96 plantas distintas, 96 tubérculos distintos. Entonces fíjense, después lo único que tengo que hacer es un simple conteo. Y digo, vamos a ponerlo en criollo, más allá de los numeritos que tenga acá. Imaginemos que acá entran 100 evaluaciones distintas. Yo después miro esto y digo, bueno, a ver, de 100 plantas que yo analice, empiezo a contar, 10 o 20, el 20% tiene virus. Y esto es muy importante. Porque les cuento algo rápido. Los productores de papa sacan el tubérculo y a ellos les es mucho más rentable vender esa papa para que se vuelva a sembrar en el campo, porque la venden como papa semilla, es mucho más rentable económicamente. Entonces un productor quisiera que su papa sea libre de virus para poder venderla como papa semilla. El problema es que para poder venderla como papa semilla tienen que hacerle un test ELISA. Y en el test ELISA, si se supera un umbral de virus, no se puede vender la papa como
papa semilla, porque estaría sembrando virus en el campo. Entonces, ¿a dónde va esa papa? A la verdulería. Por eso es que mucha de la papa que comemos en la verdulería tiene virus. Pero tranquilos, tranquilas, que el virus no nos hace nada a nosotros, ¿eh? Pero yo les cuento por qué muchas veces se hacen estos estudios. Acá en Córdoba todo el tiempo se están haciendo estos estudios en la papa. Productor que cosecha papa, productor que manda su producción a hacer un test de ELISA. Si el nivel de virus, junto con otros estudios más, está por debajo de un umbral, va a papa semilla. Si supera cierto umbral, se va a la verdulería. Pruebas moleculares, también se pueden hacer las pruebas moleculares como el PCR, donde se toma una fracción de ADN, se la multiplica esa fracción y después se la coloca en una especie de gel y según cómo se manifieste, todo esto que están viendo acá es ADN, todo esto que están viendo acá es ADN. Entonces, según cómo se manifiesten estos dibujos en el gel, uno puede saber si se trata de un virus o se trata del otro. Esto es, digamos, más complejo, pero hablando simplemente es así, es eso. Ahora vamos a hablar un poquito del manejo. Vamos a hablar un poquito del manejo. ¿Con qué? Bueno, fíjense, les puse esa foto porque el manejo muchas veces uno tiene ganas de prender fuego todo porque ya van a ver por qué pongo la foto del fuego. ¿Con qué controlamos a un virus? Y esto me parece que es súper importante que entendamos. ¿Con qué controlamos a un virus? Yo sé que un hongo lo puedo controlar con un fungicida. ¿Puedo o no? Depende, digamos. Pero yo sé que puedo controlar un hongo con un fungicida. Sé que puedo manejar una bacteria con un antibiótico. Pero ¿con qué controlo un virus? ¿Con qué lo manejo? Y bueno, ahí está la persona esta diciéndonos, ¿qué sigo? Como diríamos acá en Córdoba, ¿qué sigo? ¿Qué sigo? Porque la verdad que no existe un producto que pueda controlar un virus, que yo aplique en una planta y que la planta se sane de ese virus, como si puedo aplicar un fungicida o puedo aplicar un antibiótico. Entonces, esto es súper importante entenderlo. Porque yo por ahí veo en estas páginas que tienen un virus y aplica un fungicida, aplica un insecticida, aplica un esto, aplica uno. Y no existen los viricidas, no existen los viricidas. Sí existen productos que mejoran la performance de la planta, existen productos que hacen que la planta esté mejor nutricionalmente, hormonalmente. Entonces, de esa forma la planta puede aguantar un poco el virus. Pero no existe un producto que yo lo aplique en una planta y me elimine el virus. Por eso, ojo con esto, porque yo alguna vez he visto algún vivero que vendía un producto y decía controla virus o elimina virus. Entonces, cuando yo miré eso, dije, pero nos está vendiendo un perro este vivero, no existe eso. Entonces, existen, repito, productos que pueden estimular a la planta se puede desarrollar un poco mejor y bueno, la infección del virus pasa un poco desapercibida, pero no existe un producto que elimine el virus de la planta. Eso quiero que quede claro, no existe el viricida, el producto viricida. Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber cómo manejo un virus. Ahora, lo otro que tenemos que hacer es identificar correctamente al virus. Yo tengo que saber si este es el virus de la cuchara o no. Tengo que saber si este es el virus de la peste negra o no. Acá tengo el virus de la peste negra. Bueno, en este caso, acá y acá tengo la peste negra. Y en este caso, el famoso virus de la peste negra o el virus del bronceado del tomate. Y en este caso tengo el virus de la cuchara. Entonces, es importante identificar correctamente el virus porque según el tipo de virus que sea, yo voy a saber si se transmite por vector, de qué forma, cómo puedo controlar el vector, si conviene, no conviene, qué medida de manejo preventiva puedo hacer, si se transmite por semilla, no, etcétera, etcétera. Si existe material con resistencia genética. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar bien al virus. Le tengo que poner nombre y apellido. Para eso existen los laboratorios. Por eso yo siempre digo,
Cuando vamos al médico, no le podemos mandar una foto de la panza al médico. Me duele el hígado. Imagínense que ahora me duele el hígado. Le mando una foto de mi panza al médico y le digo, ¿qué tengo? Le digo al médico, porque me duele el hígado. Y el médico me va a decir, qué sé yo que tenés, vení que te hago todos los estudios. Bueno, lo mismo pasa con la fitopatología. Muchas veces por ahí mandamos fotos y vemos esta foto y uno dice, ¿qué tiene mi planta? Y acá puede haber miles de millones de cosas. Un insecto, falta de agua, exceso de temperatura. Puede haber que se partió la rama. ¿Cuántas cosas puede haber acá? Una helada. Y resulta que tengo un virus. Entonces, o en este caso, puedo tener un hongo de suelo, puedo tener una bacteria, puedo tener... Y resulta que era un virus. O en este caso puede ser una deficiencia nutricional y resulta que era un virus. Entonces, necesito llevar una muestra a un laboratorio. Me va a salir más barato gastar unos pesos en un laboratorio que hacer un mal manejo, contaminar el ambiente, gastar dinero, etcétera, etcétera. Conocer cómo se transmiten los virus. Es importante conocer cómo se transmite el virus y cómo sobrevive. Esto es muy importante. Fíjense, algunos se van a transmitir por mosca blanca, otros por pulgones, otros por trips, otros por hongos, otros por nemato. Es importante conocer cómo se transmite el virus. Conocer cómo va a sobrevivir, si va a quedar sobreviviendo en el tubérculo, en el bulbo, si va a quedar sobreviviendo en la planta. Es importante también esto porque entonces yo voy a saber de que si quiero tener una producción libre de virus, voy a tener que comprar un tubérculo libre de virus, o un ajo libre de virus, o voy a tener que controlar el vector. Si yo sé que el virus se transmite de forma mecánica, tendré que desinfectar la herramienta entre poda y poda. Tendré que tener cuidado, como en este caso, no fumar en la producción. Tendré que, en fin, todos esos cuidados. Tendré que tener cuidado de lavarme las manos entre digamos, una planta que manipulo y la otra. Fíjense algunas cosas que pueden hacer, por ejemplo, con un trapo húmedo, con hipoclorito al 1%, terminan de hacer una poda en el tomate, trapo húmedo, limpian las cuchillas, van a seguir haciendo la poda. Terminaron de trabajar, dejan las herramientas en un balde con agua, con hipoclorito al 2% por 10 minutos, desinfectan muy bien los filos, todo, secan muy bien, guardan las herramientas. Se lavan las manos, entre una poda y la otra se pueden desinfectar las manos y se pueden lavar las manos. Entonces fíjense que son medidas sencillas que uno puede hacer. Controlar el vector o evitar su ingreso. Esto también es importante. Controlar el vector o evitar su ingreso. ¿Cómo puedo evitar el ingreso del vector a mi producción? Si estoy en un invernadero, puedo colocar una malla antiáfidos. ¿Qué es una malla antiáfido? Es una tela muy, pero muy finita que no permite el paso de pulgones, moscas blancas, trips, etcétera, etcétera. Entonces puedo utilizar una malla antiáfido. Por supuesto que esto es costosísimo. Pero cuando el producto que ustedes van a vender también es costosísimo, les puedo asegurar que esto no nos termina saliendo nada en comparación del beneficio que nos da. Controlar el vector o evitar su ingreso a través de trampas cromáticas. Las trampas cromáticas son trampas muy fáciles que uno puede hacer, puede colocar en todo el invernadero, puede colocar en la entrada de la huerta, puede colocar en distintos lugares, y son trampas que atraen a los vectores. Por ejemplo, miren estas trampas que se colocaron en el medio de la huerta. Tienen agua jabonosa, es agua con jabón. El jabón rompe la tensión superficial del agua. Cuando viene el vector y se siente más atraído por el amarillo que por el verde, cuando pisa el agua se va al fondo, o pisa el azul se va al fondo. Miren acá esta persona cómo colocó varias trampas alrededor de sus plantas. Miren acá la cantidad de insectos que están adheridos en la trampa. Y miren este invernadero. Bueno, directamente es tal la producción que tiene este invernadero que no le mezquinó en gasto. Miren la cantidad de trampas cromáticas que pusieron. Esto simplemente para que lo sepan, el color amarillo atrae al pulgón, la mosca del minador, la mosca blanca, la palomilla, la mosca de la fruta. El color azul sirve para atraer a los trips y el color blanco sirve para atraer a los ácaros. Son trampas que uno las fabrica con pegamento. Eliminar las malezas. Es fundamental eliminar las malezas. ¿Por qué? Porque muchos vectores, como los trips, los pulgones, quedan sobreviviendo en las malezas alrededor de la huerta o de las producciones. Esto que están viendo acá es una foto de una planta nativa de las sierras,
acá de Córdoba, que miren cómo están infectadas por virus. Entonces yo puedo tener estas plantas alrededor del invernadero, tengo el pulgón o el trips sobre estas plantas y después se me mete adentro del cultivo y me lleva el virus. Entonces una forma sería, por ejemplo, mantener limpio las cabeceras y alrededor de la producción. Lo otro que podemos hacer es favorecer el hogar para los amigos naturales. Acá vulgarmente se conocen como enemigos naturales. A mí me gusta decirle amigos naturales porque son amigos nuestros, ¿eh? Son enemigos de los vectores, pero son amigos nuestros. Por eso digo favorecer el hogar de los amigos naturales. ¿Cómo hago eso? Con diversidad. Coloco flores, coloco plantas aromáticas, voy intercalando distintos cultivos, tengo acá frutales, tengo, miren la cantidad de aromáticas, miren la cantidad de flores que tengo acá. Entonces de repente el pulgón se ve atraído por la flor, atrás del pulgón va la vaquita de San Antonio, la mariquita, se empieza a alimentar del pulgón. Tengo otras avispitas parasitoides que se desarrollan en las otras plantas aromáticas y así voy generando una isla de la biodiversidad para que no solo los vectores no lleguen a mi cultivo, sino que al mismo tiempo tenga yo los amigos naturales desarrollándose en estas plantas. Yo les cuento esto, muchos vectores se sienten atraídos por los olores, por las feromonas. Entonces va volando un pulgón oliendo, a ver dónde está la hembra. Va oliendo, ¿dónde está la hembra? A ver, por allá está la hembra. Entonces va el vector para allá. Pero cuando yo pongo plantas aromáticas, las plantas aromáticas liberan sustancias, liberan olores. Por eso uno dice, uy, qué olor a orégano, qué olor a albahaca, porque son esas sustancias volátiles que uno siente que interfieren con estas señales de los vectores. Entonces viene volando un pulgón siguiendo la hembra y de repente dice, uy, qué olor a albahaca, que ya me perdí, ya no sé dónde está la hembra, pega la vuelta y se va, no se encuentra la hembra con el macho para fecundarse, para copular. Entonces para eso también sirven estas islas de la biodiversidad. Miren acá qué lindo, lechuga, albahaca, lechuga, perejil, entonces no solo que las aromáticas repelen a los insectos, sino que atraen a otros benéficos, etcétera, etcétera. Esta es una foto que saqué en las sierras de Córdoba para que ustedes terminen de entender este concepto. Miren esta plantita con flores amarillas. Hermosa la plantita, pero llena de pulgones. Pero así como estaba llena de pulgones, también estaba llena de mariquitas. Entonces miren, teníamos huevos de mariquitas, vaquitas copulando, los adultos, las larvas. Entonces tenemos toda la familia. Ustedes van a decir, bueno Nico, pero tengo pulgones. Sí, pero también tenés un control biológico excelente. Entonces, bueno, uno también tiene que favorecer el ambiente de estos amigos naturales. Y por supuesto, no utilizar productos que no sirven. No utilizar productos que no sirven. ¿Para qué voy a utilizar un fungicida si el fungicida no controla un virus? ¿Para qué voy a utilizar un antibiótico si no controla un virus? Puedo utilizar sustancias que estimulen el mejor crecimiento de la planta, todo lo que quieran, pero no utilicen un producto en algo que no sirve, no vale la pena. Y utilizar material libre de virus. ¿Qué es el material libre de virus? Bueno, esto se los explico muy rápidamente. Yo tengo un tubérculo. De ese tubérculo, miren, lo vamos a ver acá con esta imagen que se va a ver mejor. Yo tengo una planta de papa, imagínense que tengo una planta de papa que yo sé que no tiene virus. Entonces, ¿qué hago? Extraigo el meristema de esa planta de papa. El meristema, hablando en criollo, es esto que están viendo acá, en esta imagencita. Esta es una foto de un meristema. Es esa parte más apical, es esta partecita más apical de la planta. Hasta ahí, hasta esa zona del meristema, no llegan los vasos de conducción de las plantas. Por lo tanto, si yo les dije que los virus se mueven de forma sistémica, es de esperar que ahí yo no tenga virus porque hasta ahí no llegan los vasos. Entonces, ¿qué hago? Saco ese meristema de una planta que yo supongo que está libre de virus, la coloco en un medio de cultivo que es una gelatina con nutrientes específicos para que crezca esa planta. Se desarrolla una nueva planta, todo esto adentro de un tubo de ensayo, se desarrolla una nueva planta libre de virus y listo. Obtuve una planta que yo sé que está libre de virus. Entonces yo lo que hago es
Por ejemplo, para el caso de la papa, para el caso del ajo, para el caso de la batata, para el caso del orégano, para el caso de la frutilla, puedo hacer plantas de esta forma que son clones libres de virus y después lo vendo. Entonces el productor o la persona que compre esta planta ya sabe que viene libre de virus. Ya sabe que el tubérculo que está comprando no tiene virus, tiene 0 virus. Ya sabe que el ajo que está comprando no trae virus. Ya sabe que la planta de orégano o de frutilla que está comprando viene libre de virus. Para eso existe esta técnica de hacer las plantas libres de virus. Meli, por ejemplo, hacía ajos libres de virus en el INTA y después toda esa producción se llevaba a Mendoza. Y en Mendoza utilizaban esos ajos libres de virus para después poder tener buena producción y después comercializaban y exportaban los ajos. Entonces, para que ustedes vean la importancia de este sistema. Por supuesto que son costosas, porque tienen que pasar por todo un trabajo de laboratorio. Pero, digamos, es una buena inversión. Y por último, y ya con esto finalizamos, la resistencia genética. Esta es otra técnica de manejo muy eficiente. Si yo sé que alguien en un laboratorio logró hacer una planta con resistencia genética a un virus, a un determinado virus, y yo sé que tengo mucho problema de ese virus en mi zona, voy a tratar de comprar plantas o semillas que ya traigan resistencia a ese virus. Entonces, si yo puedo tener una planta así, ¿para qué voy a tener una planta así enferma con un virus? Directamente compro una planta que ya viene con resistencia genética y cuando me pique el vector, voy a, no voy a tener esta planta, sino que voy a tener una planta que no va a manifestar la presencia de la enfermedad. Así que bueno, gente, eso es todo. Ahí tienen. Antes de que se vayan, porque sé que seguramente se van a querer a comer, no me di cuenta del tiempo, les quiero mostrar unas fotitos más, nada más, 2 o 3 fotitos más que no estaban en este PowerPoint, no sé por qué lo hice esta tarde y se me salieron. Primero les agradezco por la paciencia, les agradezco por haberse quedado hasta el final. Acá tienen mi correo electrónico por si quieren contactarse. Acá tienen, bueno, nuestra cuenta de Instagram. Tienen nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestro canal de YouTube. Voy a tratar de que esto que quedó grabado, subirlo al canal de YouTube. Entonces ahí nos pueden encontrar como Fitopatología Académica. Les quiero mostrar, si me permiten un segundito nomás, un segundito rápido. Les quiero mostrar esto. A ver si tengo la presentación. Si no, bueno. Un segundito. Bueno, no lo tengo. No sé por qué, les pido mil disculpas porque la verdad no sé por qué. Había seleccionado unas fotos. No lo tengo. Bueno, había seleccionado unas fotos de unas deficiencias nutricionales, de unas derivas de herbicida, porque yo quería mostrarles justamente cómo los virus se confunden con otras cosas muy fácilmente. Les pido disculpas. Después se las comparto por Instagram a las fotos para que ustedes vean cómo puedo confundir una deficiencia nutricional con una virosis, una deriva de un herbicida con una virosis. Ya después les voy a compartir. Les pido perdón, tuve toda la tarde haciendo eso y no sé por qué en esta presentación no se vieron esa foto. Acá estoy viendo los comentarios. Bueno, me alegro primero si les ha gustado. Gracias por haber participado. No sé, hay muchas preguntas acá. Claro, ven, qué pena. Acá Ariana había preguntado, ¿se puede confundir con deficiencia o cómo distinguir? Qué pena, Ariana. Uy, yo encima tenía la presentación acá y ahora ya no la tengo. Bueno. Qué pena. Bueno, después les voy a compartir en el Instagram para que vean cómo se ve una deficiencia de magnesio, por ejemplo, que se puede confundir con el virus de la cuchara del tomate. Ahora no les quiero quitar más tiempo, pero ya después les voy a compartir o hacemos otra charlita súper cortita para mostrarles eso. ¿Qué más? Acá Gilma preguntaba si pueden haber 2 diferentes virus dentro de una misma planta. Generalmente sí, Gilma, sí, puede haber. En el caso en el caso del ajo, por ejemplo, puede haber 2 virus o más, incluso dentro de una misma planta, y eso puede ser un problema porque se potencian los virus.
Si yo tengo, imagínense una planta de ajo que tiene un virus, puedo tener una pérdida de rendimiento, para que sea un ejemplo. Un ejemplo le estoy dando del 10%. Si yo tengo ahora dos virus, puede ser que se potencien y la pérdida pase al 80%. Entonces puedo tener dos virus o más afectando una planta. Bueno, acá Agustín preguntaba algo que estaba bueno, que es a qué se debe que el virus quede en el estilete y no ingrese en la hemolinfa. Esto ya es más científico, pero para que te dé una idea, el virus mismo puede producir ciertas proteínas que le permiten quedarse adherido a la parte externa del estilete, pero eso ya tiene que ver con la relación, con esa relación íntima entre el virus y el vector. Está buena la pregunta, y es interesante. Bueno, después hay preguntas muy científicas. Hay preguntas ya muy científicas, pero esto es como para otra charla. Así que bueno, acá Gerardo decía, también es importante considerar las arbences. Las arbences son, como las conocíamos antes, las famosas malezas, entre comillas. Decía, es importante considerar las arbences, que pueden ser hospederos alternos de virus. Sí, claro, por eso yo les decía de que una medida de manejo es eliminar las arbences, o como antes las conocíamos, las malezas. Así que bueno. Bueno, ya después, primero muchas gracias. Si alguien se quiere quedar un segundo, si alguien se quiere quedar un segundo, les muestro esas fotos. Les muestro esas fotos que las tenía acá. Si alguien se quiere quedar un segundo, si no, se pueden ir tranquilos. Acá voy a entrar a Gmail para mostrarles. Creo que tengo la presentación que les quería mostrar. Qué pena realmente que la presentación esta me haya fallado. Si ustedes me esperan un segundo, si alguien se quiera esperar 5 minutitos más, les muestro esa foto. Acá está. Qué pena realmente. Sí, escucho. Estoy escuchando a alguien que no sé quién es, pero escucho. Fede, ¿cómo anda, Fede? Bien, muy bien. Bueno, buena pregunta. Bueno, mira, la verdad, verdadera, no lo tengo muy en claro a eso de los fosfitos. La verdad no lo tengo muy en claro. Sí sé que los fosfitos activan las defensas de la planta y estimulan a la planta a un mejor desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista, puede ser que los fosfitos actúen favoreciendo el sistema de defensas, entre comillas, de la planta. Lo mismo que por ahí los productos hormonales han visto que... Esperen, voy a dejar de compartir porque no sé qué puede salir acá en cualquier momento en la presentación. Lo mismo que las... ¿Qué cosa? Realmente acá se estaba viendo todo. Lo mismo que los productos hormonales también estimulan al desarrollo de la planta. Déjenme un segundito. Por eso yo les digo de que puede ser que los fosfitos tengan alguna acción. Dejar de presentar. Acá está. Ahora les vuelvo a compartir cuando abra la presentación. Pero no sabría decirte, Fede. La verdad no sabría decirte con exactitud. Sí. Escucho. Sí. Decime, Nico. Sí. No, tal cual, por eso te digo, yo creo que esta persona disminuyó la carga de virus de esa planta, pero no la eliminó de la planta. Digamos, lo que uno hace es, bueno, yo siempre digo, eliminar algo o eliminar un poco, aunque sea un poco, es mejor que nada. Entonces, sacar la gran mayor parte de la planta que tiene toda esa carga viral
Bueno, es algo. ¿Eso quiere decir que no vuelva a aparecer el virus? No, no quiere decir tal cual. Es como vos decís, Nico, puede volver a aparecer. Pero por lo menos se, se elimina un poco, digamos, de virus, de la planta. A ver si tengo las fotos acá. Oh, no me digan que tampoco tengo las... Bueno, ¿saben qué? Me jugó una mala pasada. No sé, la verdad, qué me pasa. La verdad no sé qué me ha pasado acá. A ver si lo tengo acá en la... Qué bárbaro. Ah, ya sé dónde está, ya sé dónde está. Si me esperan un minuto más, estoy abriendo la presentación acá. Claro, lo había descargado la presentación y la modifiqué en descarga y no en la carpeta donde la tenía. Entonces, ahora sí. Tenía que abrir esta carpeta. Espérenme un segundito. Bueno, gracias por la paciencia. Ya voy a tratar de... Acá está. Ya encontré. Bueno, vuelvo a compartir la pantalla. Presentar ahora. Toda la pantalla. Volvemos a la presentación acá. A ver, estoy viendo, a ver si están viendo acá la presentación. ¿Qué está pasando acá? ¿Están viendo la presentación? No, no están viendo la presentación. Presentar ahora. Bueno, cuando el internet les falla, como me está fallando a mí... Ahí está, ahora sí está presente. Bueno, ahí están viendo, ahí estoy viendo acá en la compu al lado que se está viendo la presentación. Miren, esto era lo que yo les quería mostrar. Esta planta que están viendo acá, uno dice, che, esto puede ser un virus. Es más, muchas veces uno confunde, porque yo les dije, el mosaico, el engrosamiento de las nervaduras, el arrugamiento de las hojas. Entonces uno mira esto y dice, che, esto es un virus. Pero resulta que no. Esto es, por ejemplo, una deriva de herbicida hormonal en un cultivo de vid, en una planta de vid. Vemos cómo las nervaduras están paralelas entre sí. Fíjense cómo prácticamente se ponen paralelas las nervaduras una al lado de la otra. Miren, esta misma planta tiene deriva de herbicida hormonal, en este caso dicamba. Fíjense cómo las hojas se empiezan a cerrar casi como una campana. ¿Ven cómo estamos viendo acá una campanita? Las nervaduras se ponen... Pero una persona acá me decía, ¿cómo hago para darme cuenta si es un virus? Bueno, a ver, uno tiene que empezar a atar cabos. A ver, a mí me pasaba que en Jesús María, una zona acá de Córdoba, donde se hacen muchos cultivos extensivos, también se hace algo de vid. Y algunos productores me traían estas plantas. Entonces, claro, me decían, ¿qué es? ¿Un virus? Y uno empieza a atar cabo y dice, bueno, a ver, aplican en los campos del lado herbicidas hormonales para controlar maíz, soja, etcétera, etcétera. Tiene lógica que algo de deriva llegue, porque no es que hay una cortina que separa un campo del otro. Entonces, las plantas que estaban más en la cabecera empezaban a manifestar todas estas deformaciones que ven en las hojas. Pero uno tiene que entender eso, tiene que, che, estoy rodeado de campos, ¿a cuánto tengo los campos? Tienen que saber que incluso pueden volar varios cientos de metros los herbicidas hormonales. Pero también uno tiene que atar cabo y decir, ¿está el vector presente? ¿Qué tipo de vector tengo? ¿Tengo pulgones? ¿Tengo mosca blanca? ¿Tengo cochinilla? Entonces tenemos que empezar a mirar todo. Fíjense, ¿qué es esto? Miren cómo tengo la base de las hojas amarillentas, en este caso en el tomate. Un daño de herbicida glifosato. Entonces uno podría mirar esto y pensar, che, este es el virus de la cuchara, el virus del amarillamiento. Y no, era una deriva de un herbicida. Estuve aplicando para controlar unas malezas y el producto llegó hasta las plantas y me generó ese daño. Y esto, miren cómo se arrugan todas las hojas y además se empiezan a hacer finita, como si fuera un cordón de zapatilla. ¿Ven cómo se están acordonando todas las hojas, todas las ramas, todos los tallos? Uno podría decir, esto es un virus. Resulta que no, era un daño por herbicida hormonal, en este caso 2,4-D. Entonces, los síntomas son similares, son confusos, porque uno incluso también puede ver mosca blanca acá y decir, che, entonces no, si es mosca blanca, una virosis transmitida por mosca blanca. Pero también tiene que empezar a pensar que
aplicaciones se hicieron, con qué productos. Miren esto. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos, por un lado, una deficiencia de magnesio. Esto es una deficiencia de magnesio clásica en tomate. Y este es el virus de la cuchara. Entonces, a simple vista, si uno compara esta hoja con esta hoja, podría confundirse tranquilamente. Tranquilamente. Uno puede mirar esto, que de hecho pasa. Muchas veces he visto que comparten en los grupos fotos que, digamos, uno por ahí lo ha visto varias veces y ya sabe que una deficiencia de magnesio es todo el síntoma típico, y le dicen tenés una virosis. Entonces la persona le empiezan a recomendar, aplica un insecticida, hace esto, la persona va, compra el producto, aplica el insecticida para controlar una plaga que en una de esas no tiene, o un vector que en una de esas no existe. Y lo que necesita esa persona es hacer una aplicación de algún fertilizante. Entonces, sobre que la planta ya venía estresada porque tiene una deficiencia nutricional, y eso la estresa a la planta, es como que a nosotros nos falte calcio, nos falte hierro, nos falte algún nutriente. Además de todo eso, se le suma que ahora la planta tiene que metabolizar un producto que no necesitaba, por ejemplo un insecticida. Entonces doble estrés, porque le falta un nutriente y al mismo tiempo sus células tienen que desintoxicarse de ese producto. Entonces, entienden por qué es importante entender bien, digamos, la diferencia, o mejor dicho, hacer un correcto diagnóstico en un laboratorio. No son caros los diagnósticos. Y lo que uno puede ganar en la producción, gastando unos pocos pesos en un diagnóstico, es muchísimo. Porque directamente sabemos qué es un virus, cuál es el vector, cómo se transmite y qué manejo tenemos que hacer y en qué momento. O sabemos que no era nada y era una deficiencia de nutrición. Así que bueno, esto era lo que les quería mostrar, que no me había salido en la presentación anterior, y ahora sí. Muchas gracias por la atención. Y bueno, gente, voy a subir esto después a nuestro canal de YouTube, así lo pueden ver. Gracias por acompañarnos, que tengan muy buenas noches y nos vemos en la próxima en otras charlas.